Bueno, bienvenido a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio propuesto. Ya, lo primero que vamos a identificar es, después del switcheo, esto de aquí va a ser serie o paralelo. Ya, escriban en el chat qué cree que usted va a hacer este ejercicio, serie o paralelo. Ya, ya. Yo lo que veo es que después del switcheo, yo lo que veo es que después del switcheo, esto de aquí va a desaparecer. Ya, una fuente DC yo la dejo como corto para resolver la resistencia equivalente. Para sacar el tau, para sacar el tau tienes que sacar un Thevenin, una resistencia de Thevenin. Y esa fuente se va a hacer un corto y ahí yo veo que están en paralelo, ¿no? Están en paralelo. Esta está paralela con esta y esta está paralelo con esta, ¿no? ¿Cómo se da cuenta? Pongo un símbolo aquí, un símbolo acá, un símbolo acá, es el mismo punto, y acá es el mismo punto, ¿no? Ya, entonces si está de acuerdo con que está en paralelo, escriba OK, si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, voy a borrar. Ya, entonces, antes de switchar, no, primero tenemos que sacar el alfa y el omega, ¿no? Entonces, saque el alfa y saque el omega para ver en qué caso estamos, ¿no? En este o en este, ¿no? Saque el valor del alfa y el valor de omega y me lo escribe en el chat. Bien, aquí tenemos el valor de alfa y el valor de omega, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver en qué caso hemos caído. Nos damos cuenta que el alfa es mayor que el omega, es el primer caso, ¿no? Es este caso de aquí, sobre amortiguada. Entonces vamos a copiar esa fórmula que tenemos ahí. Ya. E a la, estamos S1 y S2, ¿no? ¿Cuánto vale S1 y cuánto vale S2, ¿no? Aplicando la fórmula de ahí, ya que ya tenemos el alfa, ¿no? Ya tenemos el alfa y ya tenemos el omega. Reemplaza y dígame cuánto vale S1 y cuánto vale S2. Bueno, tenemos esos resultados y con eso yo ya puedo llenar mi ecuación que tiene las A1, A2 y las exponenciales. Menos 337T, ya, más A2 e a la menos 296.6T. Listo, ya tengo mi ecuación. Pero yo tengo que definir esta ecuación, ¿qué va a ser? Si va a ser voltaje en el capacitor o corriente en el inductor. ¿Ya?
Cualquiera de las dos sirve. Yo voy a hacer que sea voltaje en el capacitor. ¿Ya? Voltaje en el capacitor. Entonces, si yo defino que eso es el voltaje en el capacitor, yo necesito sacar el voltaje del capacitor en tiempo cero. Voltaje en el capacitor en tiempo cero. ¿Por qué cero? Porque cero es fácil de reemplazar, ¿no? Tiempo cero es fácil de reemplazar. En tiempo cero, todo esto se va a hacer uno. Todo esto se va a hacer uno, ¿no? E elevado a la cero es uno. Entonces voy a tener que voltaje en el capacitor en tiempo cero va a ser igual a A1 y A2, ¿no? Quiero que tenga en cuenta de que yo reemplazo cero para poder tener el A1 y el A2 sumándose, ¿no? Es como que a propósito, yo estoy eligiendo el cero para que me quede E a la cero igual uno, E a la cero igual uno, y me queda el A1 y el A2 sumándose facilito, ¿no? Ya, entonces necesito encontrar el voltaje en el capacitor en tiempo cero, que es igual al voltaje en el capacitor antes del switcheo, ¿no? Cero menos, ¿no? Si está entendido lo que acabo de decir, escribo OK. Ya. Entonces, antes del switcheo, esto de aquí está cerrado, ¿no? Esto de aquí está cerrado. Ahí está, ¿no? Está cerrado antes del switcheo. Y como está cerrado, tengo un corto en paralelo con una resistencia. La resistencia está físicamente ahí, pero eléctricamente no hace nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente va a preferir irse por el corto, la corriente va a preferir irse por acá que irse por la resistencia. Entonces, por eso yo elimino la resistencia. Repito, porque está en paralelo a un corto. Bueno, entonces nuestro circuito se va a cargar. Recuerde que mientras que yo lo conecto hasta que me siento recién a medir, ya pasaron más de 3 segundos, pasaron algunos segundos y ya esto se cargó. Al cargarse, tengo que decir que este capacitor está cargado, ¿no? Cuando está cargado, es un circuito abierto y el inductor está cargado. Cuando el inductor está cargado, es un circuito cerrado, ¿ya? Como yo quiero encontrar el voltaje del capacitor en tiempo cero, yo necesito encontrar ese voltaje que está ahí, ¿ya? Entonces, observe, ¿ya? Yo tengo 20 voltios y esos 20 voltios caen en esta resistencia, ¿no? Consume esta resistencia, ¿ya? El voltaje que yo estoy midiendo, cuánto va a ser? Escríbeme cuánto queda de voltaje en el capacitor en tiempo cero, ¿ya? ¿Cuánto queda de voltaje del capacitor en tiempo cero? Hay dos formas de verlo, ¿no? Imagínate que tienes un circuito, un multímetro, estás midiendo de aquí hasta acá. Una forma de verlo es que si yo hago esta malla de aquí, tengo 20 y menos 20, cero. La otra forma de verlo es la siguiente. A lo mejor usted se confunde con esa, pero le voy a proponer que vea de otra forma. Mire,
está tomando un voltaje al mismo punto, ¿sí se da cuenta? Cuando usted mida el voltaje, el positivo y el negativo en el mismo nodo, le va a dar cero, ¿ya? Entonces, ya estamos de acuerdo por qué es cero. Si estamos de acuerdo por qué es cero, escriba OK. Entonces yo tengo que cero es igual a uno más A2. Esa es mi primera ecuación, ¿ya? Voy a borrar esto para tener espacio. Ya. El siguiente paso que tenemos que resolver es eh, encontrar la corriente en el capacitor, ¿no? Usted sabe que corriente en el capacitor, en función del tiempo, es la capacitancia que queda 10 por 10 a la menos 3 por la derivada de esa ecuación que está aquí, ¿no? La derivada me va a quedar menos 3,37 a 1 a la menos 3,37 t menos 296,6 a 2 menos 296,6 t. Y todo eso multiplicado por 10 a la menos 3. Acuérdense que esto es la capacitancia, ¿no? Y allá tengo la corriente en función del tiempo. La corriente del capacitor en función del tiempo. Regresemos al circuito y veamos qué pasa después del switcheo. Ya, ya. Después del switcheo, esto de aquí se va a abrir. Se abre eso y este cable no está haciendo nada. Y este cable no está haciendo nada. ¿Ya? Necesito la corriente de tiempo cero, pero aquí tenemos que definir corrientes, ¿no? La corriente en el capacitor en tiempo cero, déjeme coger un marcador. Aquí está, ¿no? Esta es la corriente en el capacitor, ¿ya? Esta de aquí le vamos a llamar corriente de la resistencia. Esta que está para acá, vamos a llamar corriente del inductor. Y esta de aquí, qué sé yo, la vamos a llamar IR2. Esta vamos a llamarle IR2 y esta de acá la vamos a llamar IR1. Ya. Entonces quiero que noten algo, que aquí hay algo donde se saben confundir ustedes, los estudiantes me refiero, ¿no? Que reemplazan de una corriente del capacitor. Mire, yo tengo la fórmula de corriente del capacitor, pero la que yo necesito es corriente del inductor. ¿Por qué? Porque corriente del inductor es la que en cero es la misma que vale IL0 menos y IL0 más, ¿no?
O sea, la que cumple esto es corriente del inductor, no la corriente del capacitor. Entonces yo tengo que buscar una forma de relacionarlas a ambas. ¿Está entendido eso que acabo de decir? Si está entendido, escribo OK. Yo necesito relacionar a ambas. Ya. Entonces, vamos viendo cómo las relacionamos, pues no. Yo puedo decir que viendo este nodo de aquí, la forma que voy a resolverlo es la forma que a mí se me ocurre. A lo mejor a usted se le puede ocurrir otra forma y también está bien, ¿no? Mire este nodo de aquí. Eso es un nodo que está diciéndome que IR1 más IC es igual a IL. ¿Está de acuerdo con eso? Si está de acuerdo con eso, escriba así. Ya, perfecto. El IC lo tengo acá arriba. El IR1, ¿qué puede ser el IR1? Mire, yo sé que el voltaje VR, el voltaje en la resistencia es el mismo voltaje BC porque están en paralelo, ¿sí se da cuenta? Entonces el IR1 va a ser BC dividido para 10, ¿ya? Entonces tengo que despejar, no despejar, sino que reemplazar. Y L en función del tiempo. Es el IR1 que es toda esa ecuación que tengo ahí, dividido para 10, eh, más toda esta ecuación que está acá arriba, ¿no? Ya, ese sería mi L. Ya, entonces yo puedo reemplazarla con IL en cero. Vamos a ver cómo quedaría IL en cero. Tú sabes que en cero es cuando recién estaba cargado. Cuando estaban cargados y recién se echó, todavía mantienen su energía. Todavía estaban cargados. Repito, en cero todavía estaban cargados. Esto de aquí era un corto. eh, y este de aquí estaba abierto. ¿Ya? Porque todavía estaban cargados. Antes del switcheo estaban cargados y después del switcheo estaban cargados también, ¿no? Porque voltaje en el
capacitor y corriente en inductor es lo mismo en cero menos, en cero y en cero más. Entonces están así. Ya, yo lo que veo es que la corriente del inductor es 20 dividido para las dos resistencias. ¿Ya? Es lo que estoy viendo yo. Sería corriente en el inductor en tiempo cero es 20 dividido para la suma de 5 y 10. 20 quinceavos. Entonces, yo como voy a reemplazar en tiempo cero, corriente en tiempo cero, yo sé que esto es 20 dividido para 15. Esto de aquí se hace 1, se hace 1, se hace 1, se hace 1. Entonces yo voy a tener, de alguna manera, déjeme borrar esto. Yo voy a tener 20 quinceavos, ya. El A1, yo tengo que sumar un décimo, no, porque aquí está multiplicado por un décimo, eh, menos 3,37 por 10 a la menos 3. Eso es lo que multiplica a la 1, ¿ya? Y lo que multiplica a la 2 es un décimo menos 296,6 por 10 a la menos 3, ¿ya? Y entonces, tú teniendo la ecuación que está aquí, ¿no? Usted resuelve con la calculadora lo que multiplica a 1 y lo que multiplica a 2. Y teniendo la ecuación de acá, usted va a decirme cuánto queda a 1 y cuánto queda a 2. Resuélvalo y escríbalo en el chat.
ingeniero no está hablando, por si Bueno, entonces les repito, ¿no? Ya tenemos los valores de A1 y A2. Como tenemos los valores de A1 y A2, yo reemplazo esos valores de A1 y A2 en esta ecuación de aquí y ya tengo el voltaje del capacitor en función del tiempo. Si yo reemplazo el A1 y el A2 en la función de acá abajo de IL en función del tiempo, ya tengo la ecuación completa de IL, ¿no? Todo esto se multiplica, mire, todo esto se multiplica y se hace un solo número, todo esto se multiplica y se hace un solo número. Y la variable es tiempo, ¿no? Tenemos la variable de tiempo aquí, la variable de tiempo acá, variable de tiempo acá, ¿no? Entonces yo tengo aquí el voltaje del capacitor en función del tiempo y la corriente del capacitor en función del tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que me piden? Tenemos que ver qué es lo que nos piden en el circuito original. Mire, regresemos antes de que yo... Mire, ahí está el circuito original, ¿no? Ya. ¿Qué me están pidiendo? No sé qué me están pidiendo. Pues si me están pidiendo a lo mejor corriente en la resistencia, en esta resistencia de aquí, yo lo que haría es coger la ecuación del voltaje en el capacitor y dividirla para la resistencia de 10. ¿Por qué? Porque están en paralelo, si se da cuenta. Este voltaje lo divido para 10 y tengo la corriente en la resistencia. Si me piden el voltaje en la resistencia, es el mismo voltaje del capacitor. Esto que estoy hablando hasta ahorita, si está entendido, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Si me piden la corriente en la resistencia de acá arriba, yo lo que haría, en este caso, es un nodo aquí, miren, un nodo así, ¿ya? Y relaciono esta corriente con esta corriente y esta corriente, ¿no? Esta corriente ya la tengo, que es la derivada, ya sea la 1 y la 2, y esta corriente ya sé que es BC dividido para 10. Y así yo podría tener la corriente IR1 si es que me pidieran, ¿no? La IR1. De hecho, observe IR1 cómo va. IR1 en realidad es menos IL1, ¿ve? Menos IL en función del tiempo, ¿no? Está en serie, ¿no? Si logra ver que IR1 es menos IL en función del tiempo, yo cogería todo esto que está acá, le pondría un menos ahí y ya está. Y así usted tiene que ir viendo el circuito de acuerdo a qué es lo que le piden y resolverlo, ¿no? Eso es todo. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala antes de borrar el ejercicio.